Buenas tardes, muy distinguidos y queridos amigos. Tenemos hoy, como todos los jueves, y ya este prácticamente el último, un tema sumamente interesante, que es Bolívar y la República que soñó y la que hoy le presentado por un tipo que se llama Miguel Santamaría Dávila. Me parece muy interesante que seamos capaces de haber llegado a la número 240 como conferencia. Eso es un récord bastante bueno que nos llena de satisfacción. Tenemos hoy un motivo de alegría, que es la llegada de María Corina Machado a recibir su premio Nobel de la Paz, porque es una mujer supremamente valiente, muy preparada, un ejemplo de lo que deben ser las mujeres cuando tienen dificultades en sus países. Lo ha entregado todo por su patria y ha logrado levantar en el continente y prácticamente en todo el mundo un sentimiento de solidaridad con ella que es admirable. De manera que le quiero desde este sitio mandar un cordial saludo de respeto, de solidaridad y sobre todo de intento para que siga adelante en todas sus presentaciones, esfuerzos y logros. El tema de hoy es Bolívar, la república que soñó y a que hoy le debemos. Cuando abrimos un volumen de los discursos y proclamas de Simón Bolívar, en cualquiera de los tomos de su epistolario, lo primero que salta en nuestro espíritu no es una imagen tranquila ni reposada, sino la figura grandiosa de un guerrero. Ese hombre, Bolívar, desata en nuestra mente una tempestad, una sucesión de marchas imposibles, cordilleras cruzadas, ciudades liberadas, imperios derrumbados. Su existencia misma parece un torbellino de metralla que sopla desde las cimas de los Andes un itinerario militar y político que durante 20 años estremeció a toda Sudamérica. Y sin embargo, una visión aún siendo verdadera es solamente un fragmento de una figura mucho más vasta. Muchos ven al héroe a caballo, pero dejan escapar al orador, al diplomático, al fundador de repúblicas, al prosista que renovó la lengua castellana, al escritor que moldeó la política de un continente con la misma intensidad que lo conquistó. Bolívar fue un poliedro viviente, donde cada cara brillaba con luz propia. Un guerrero, un estadista, un legislador, un pensador, un epistógrafo, un tribuno, un diplomático, un estratega y por encima de todo, un gran republicano. Los discursos y proclamas de Bolívar, igual que sus cartas, fueron armas intelectuales que empleó para destruir un orden injusto y construir un nuevo orden. Si los cimientos complementan distintos
a los senados de las monarquías hispánicas. Pero para comprender ese legado es indispensable situarlo en su contexto, el medio de la época, de las presiones, de las esperanzas, de los miedos y de la obra gigantesca que en estas palabras impulsaron. La independencia americana, como afirmó Castelar, es el hecho más grande del siglo XIX. La antigüedad nunca vio algo semejante. Un continente recién descubierto, un cuanto de globo, decidió levantarse casi simultáneamente y 100 pueblos sometidos se transformaron en 100 pueblos libres. Y esa libertad fue solo política, fue social, filosófica, civilizadora, y América refugió sobre bases nuevas, muchas veces antagónicas a las del viejo orden de Europa y el efigie y artífice mayor de esa revolución que fue Bolívar. Para dimensionar lo que esto significa, hasta imaginar el mapa de entonces, virreinatos inmensos, audiencias rígidas, fronteras establecidas por golpes de autoridades militares y eclesiásticas profundamente entrelazadas. Y de pronto un hombre que como un nuevo Hércules deshace estructuras, borra líneas geográficas, crea repúblicas y da un contexto, da un continente, una fisonomía completamente distinta. Desde Cumaná hasta Potosí, todo lo detuvo. Su caballo bebió las aguas del Orinoco, del Amazonas y el de la Plata. Atravesó territorios más vastos que todos los que han recorrido por los capitanes legendarios de Europa, Asia, del Gengis Khan y de Tamerlán. Conquistados imperios, Bolívar libertó naciones. Washington aseguró la independencia de 13 colonias. Bolívar emancipó más del cuádruple del pueblo en condiciones mucho más adversas y sobre una geografía infinitamente más hostil. Europa lo observó con asombro. Miles de voluntarios ingleses, irlandeses, franceses, italianos y alemanes cruzaron los mares para servir bajo su bandera. Los liberales españoles, perseguidos por Fernando VII, veían en él el defensor de la libertad que ellos mismos habían perdido. La verdad liberal de París lo proclamó superior a Washington. Lambert lo llamó el primer ciudadano del mundo y Lafayette, al enviarle reliquias de Washington, afirmó que aquel era el héroe norteamericano que habría preferido era Bolívar. El respeto que suscitó no fue simplemente militar,
Fue reconocimiento de carácter, de abnegación, de renuncia, en una época en que cualquier general victorioso aspiraba a ceñirse una corona o a convertirse en rey, en emperador. Bolívar lo rechazó con desprecio. Francia e Inglaterra, según testimonios oficiales, habrían reconocido su monarquía si él la hubiera aceptado. Sus generales, Santa Cruz, Lamar, Santander, Páez, Sucre, Urdaneta, lo incitaron a hacerlo, pero él se negó una y otra vez. El título de libertador es el mayor de cuantos ha recibido el orgullo humano, y eso humanamente es imposible degradar. Cuando otros proponían monarquías constitucionales, príncipes por encargo, reyes locales para los nuevos estados, Bolívar se erguía como un defensor de una república que todavía no existía del todo, pero que para él veía como una posibilidad moral e histórica. Rechazó coronas, reclamó proyectos monárquicos en México y en Perú, en la Argentina y en el Río de la Plata, e imprimió mediante diplomacia y firmeza que los nuevos naciones surgidas de la independencia cayeran bajo el mismo modo y molde que el de Europa que abandonaba. Por eso la posteridad lo reconoce como un fundador de repúblicas. De Colombia, su obra predilecta, del Perú independiente, de Bolivia, que lleva su nombre, y de la libertad asegurada para Chile y el Río de la Plata. En 1824, después de Junín y Ayacucho, podía proclamar que el mando de Colón ha dejado de ser español. Lo que había sido un conjunto de territorios dispersos se convirtió, gracias a él, en un concierto de naciones. Pero su influencia no se limitó a la espada. Su palabra, oral y escrita, fue decisiva. Bolívar unió la acción del bravo y la acción del pensamiento. Y en esto residía la raíz de su generosidad. Fue destructor y fundador a la vez, guerrero y legislador, hombre de combate y hombre de ideas. Su prosa y su oratoria marcaron una revolución dentro de la revolución. Es un tiempo en que la lengua española estaba dominada por un estilo colonial, retórico, pesado. Bolívar introdujo un lenguaje vibrante, directo, moderno, lleno de imágenes nuevas, de ritmo, de brevedad, de pasión y sobre todo de claridad. Su mensaje al Congreso de Angostura
tan sobrio y tan elevado, demuestra que no era solo un líder militar inspirado en las urgencias, sino sino un pensador político de profundidad excepcional. Y su epistolario, vasto y conmovedor, muestra las etapas de su alma: el optimismo juvenil, la embriaguez del triunfo, la creciente tristeza ante la ingratitud, la traición y la ceguera de los pueblos que él había libertado. Fue también un ardor irresistible. Su verbo, según los comparemos, ejercía una influencia magnética. Murillo, después de entrevistado, escribió: he pensado uno de los días más felices de mi vida. San Martín, su émulo, terminó ofreciéndole su espada. O'Higgins, tras escucharlo, proclamó que era el hombre que más grande de la América del Sur. Incluso los adversarios más férreos confesaban al verlo y oírlo que perdían toda resistencia. Ese prócer del verbo no era adorno, pues instrumento fue en pueblos atormentados por la guerra, por los perfeccionistas, por las persecuciones, por la incertidumbre, por las proclamas de Bolívar, despertaron patriotismo, levantaron ánimos y límites, encendieron esperanza. Fueron escuelas de ciudadanía en medio de la oscuridad colonial y enseñanza, y enseñaron derecho, enseñando política y enseñaron libertad. Hasta aquí podemos decir que la grandeza de Bolívar, su espada, palabra y su genio, no es exageración ni mito. Está documentado, está en su obra, está en su legado, pero puede emprender su significado más profundo. Y debemos añadir algo: Bolívar no fue solamente un libertador de pueblos, fue el arquetipo moral de un continente. Y esa es la parte que más nos toca hoy en día. Decía Rubino Blanco Pomona y demostraba con ejemplos minuciosos que Bolívar representaba una nueva lengua, una revolución paralela a la revolución política. No es exageración retórica en una afirmación rigurosa. Antes de Bolívar, la lengua castellana en América y aún en España arrastraba una herencia pesada, lenta, casi litúrgica, y los documentos virreinales, las actas y los oficios militares, un discurso en las cortes, incluso los textos republicanos de 1810, tenían un estilo rígido, ceremonioso, lleno de incisos, subordinadas y septembrinas, solemnidades heredadas del absolutismo.
hasta la declaración de independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811, fue escrita en estilo de colonia. Cierro comillas. El espíritu estaba en la aurora, pero la palabra seguía todavía atada a la medianoche. Bombona señala que Rocío, uno de los firmantes, no escribía con más soltura que los oidores y catedráticos formados en los viejos montes. La forma no alcanzaba a dar la altura y el contenido. Entonces apareció Bolívar, periodista, político, historiador venezolano. Su estilo irrumpió como irrumpen los grandes ríos después de la lluvia, trasladando todo, creando cauces nuevos, transformando el paisaje. Sus proclamas estaban hechas de ráfagas con sus diversos discursos de imágenes fulgurantes, sus cartas de confesiones intensas, de lamentos, de esperanzas y de visiones. La lengua de Castilla adquirió en su pluma resonancias nuevas, ritos desconocidos, claridad inusitada. Era un estilo sin retorsiones inútiles, lleno de pasión, pero también de precisión, y por eso es prima, pertenece al escrito de ayer. Lo extraordinario es que ese estilo no fue una de sus manifestaciones secundarias, accidental o estética. Fue el vehículo de su pensamiento político. La claridad del lenguaje expresada, la claridad del propósito, la fuerza del verbo revelado y la fuerza del espíritu. Su pluma era estratégica, persuasiva, movilizadora. A través de sus palabras, hacía un continente nuevo, y esa palabra, más que muchas armas, derribó estructuras gigantescas. Bolívar no fue un literato aficionado, fue un revolucionario en todos los sentidos. Su estilo cambió el tono de los debates, la manera de gobernar, la retórica militar y la correspondencia diplomática. Se fue convirtiendo en un modelo que otros imitaron. Sus proclamas resonaron por toda América. Sus ideales cruzaron los océanos. Fueron citadas en Europa y en los salones liberales, en periódicos franceses y en tertulias inglesas. Y sin embargo, de todo, es un estilo, fue uniforme. Como los grandes espíritus, tuvo etapas.
la etapa del fuego juvenil, cuando la pasión de la libertad lo llevó a escribir con lava, la etapa del triunfo, cuando sus palabras parecían romper montañas, la etapa de la tristeza, cuando su voz se volvió profética y doliente, casi bíblica. El epistolario permite recorrer esas fases del optimismo de 1810 a 1814, el realismo severo de 1820, de la embriaguez del triunfo de 1825 y 26, a la melancolía profunda de 1828 y 1830. Pomborá decía que Bolívar fue grande, incluso en su dolor, y en cierto espíritu que libertó a un continente y terminó herido por la ingratitud, la traición, la división, la incomprensión. Su figura trágica, pero jamás derrotada moralmente. Su capacidad de orador fue proporcional a su espíritu, aunque tenía la voz delgada, como Carlomagno y Castelar. Poseía el don de la improvisación con brillantez, de responder con inteligencia, de persuadir con una mezcla de extraordinaria de imaginación y lógica. La mitad de su influencia política, dicen los contemporáneos, se lo dio la palabra. Sus enemigos, los más enconados, los más decididos, los más resentidos, confesaban que al verbo y al escucharlo se desarmaban. Santander, en la convención de Ocaña, exclamó: al solo verle y oírle, me he desarmado. Eso dicho por quien fue uno de estos contradictores en prueba de un magnetismo excepcional. Oleri escribía que sus discursos eran tan precisos y oportunos que podían imprimirse sin cambiar una sola palabra. El inglés Miller, quien no era precisamente un admirador ciego, confesaba que Bolívar era el mismo banquete que podía pronunciar 17 respuestas distintas, todas perfectas en su forma. Y el francés Delacroix describía la variedad y la originalidad de su conversación como un fenómeno difícil de explicar. A esa fuerza del verbo se debe que sus proclamas hayan encendido revoluciones, que hayan movilizado a pueblos enteros, que hayan encendido un patriotismo donde había sido solo resignación y que hayan creado conciencia nacional donde antes solo existía la obediencia colonial. Los proclamas, que eran siempre papeles militares, eran cátedras de libertad.
Eran clases de derecho natural dadas a pueblos que nunca habían sido escuchados. Eran códigos de ciudadanía en tiempos de oscuridad y miedo. Enseñaban a pensar y enseñaban a luchar y enseñaban algo muy importante que era ser libres. Y junto a la pluma, la acción, porque si algo demuestra este prólogo monumental de la historia de Bolívar, es que un genio residió en la unión inseparable entre pensamiento y acción, no destruyó sin construir, no combatió sin legislar, no gobernó sin pensar en la posteridad. Su espíritu está en el dominio simultáneo de la espada y el libro, del caballo y la asamblea, de la selva y del Congreso. Ese guerrero, sí, pero no solo era un guerrero, era escritor, sí, pero no solo escritor. Era un orador, pero no solo orador. Era estadista, pero no solo estadista. Es todo a la vez. Y eso es lo que lo convierte en un gigante solidario, sin paralelo en nuestra historia. Bomboná lo comparaba con figuras de distintas épocas, con César, con Leonardo, con Goethe, un genio poliédrico, un hombre cuyas capacidades de adaptación y profundidad mental le pertenecieron, le permitieron dominar territorios inmensos y al mismo tiempo moldear instituciones nuevas y concretas. Y sin embargo, ese genio fue traicionado en vida y después de muerte, por caudillos egoístas, por ambiciones mezquinas, por imprecisiones, por ingratitudes, por falta de grandeza de quienes lo rodearon. Su sueño de una república sólida, ordenada, moral y educada, y sobre todo libre, no pudo contemplarse. La Gran Colombia se disolvió, no por falta de visión del libertador, sino por falta de carácter de muchos de sus contemporáneos. Ese fue uno de los grandes hitos del texto que nos sirve de base: el Bolívar traicionado, el Bolívar incomprendido, el Bolívar que se entregó entero y termina viendo solo que se deshace lo que edificó. El Bolívar que muere realmente solo, enfermo, perseguido por calumnias, cuestionado, abandonado por muchos de los tiempos que había levado. Y aquí nace la gran parte más delicada
y profunda de esta conferencia, el contraste entre su obra y nuestro presente. Bolívar no luchó para que su nombre fuera convertido en fetiche. No luchó para que su figura fuera usada como excusa para un autoritarismo. No luchó para que su rostro fuera entablado en pancartas mientras sus ideas eran pisoteadas. No luchó para que se invocara su espada con fines contrarios a la libertad que él defendió como multinacional, donde lo hizo Petro en su posesión como presidente. Hoy asistimos dolorosamente a un fenómeno que él mismo habría condenado: el uso de su nombre por regímenes y movimientos que se presentan como herederos del Libertador, pero que reproducen exactamente aquello que él combatió: la traición. Y su memoria no comenzó hoy. Empezó muy pronto después de su muerte. Pero nuestra época lo ha llevado a su máximo nivel de ciudadano y sobre todo de civismo. Llegamos ahora a uno de los puntos más sensibles de nuestra reflexión. El uno indebido, distorsionado y tráfico del nombre del Libertador en los cuerpos contemporáneos. Un fenómeno que no nace del respeto ni del estudio serio, ni de la comprensión profunda de sus idearios, sino de la manipulación política. La figura de Simón Bolívar, esa que conquistó tierras, repúblicas, que desarrolló imperios, que rechazó coronas y que escribió con fuego y gobernó con visión, ha sido puesta en manos de algunos al servicio de proyectos completamente ajenos al espíritu del Libertador. No hay mayor tradición a un héroe, no hay mayor traición a un héroe que convertirlo en instrumento de tiranía. No hay mayor afrenta que usar su espada, su nombre y su obra para justificar aquello que él combatió durante toda su vida. El siglo XX y XXI han sido testigos de un fenómeno doloroso: la apropiación del legado bolivariano por parte de regímenes que en nombre de su memoria han impuesto autoritarismo, censura, ruina económica, persecución y sometimiento sobre sus propios pueblos. Bolívar jamás aspiró a la perpetuidad en el poder. Jamás defendió la concentración absoluta de autoridad. Jamás justificó la represión bajo el discurso de salvar la revolución. Jamás llamó patria a un sistema donde solo una élite mandara y el pueblo obedeciese sin voz y sin derecho. Bolívar fue, ante todo,
un defensor inflexible de la República. Una república moral, ordenada, educada, austera, basada en la ley y no en las adulaciones, no en dogmas, no en líderes infalibles y no en revoluciones eternas. Por eso es deber de quienes estudian su vida y honran su memoria decirlo con claridad. Los regímenes de Chávez, Maduro y Petro han traicionado el ideario del libertador Simón Bolívar. Bolívar rechazó la corona. Ellos aspiran a reelecciones encubiertas. Bolívar soñó con una gran Colombia unida bajo la libertad. Ellos han convertido esa visión en una caricatura ideológica imposible de realizar mientras subsistan regímenes corruptos y autoritarios que oprimen a los ciudadanos. Porque aquel sueño, el de una confederación de pueblos libres, educados y moralmente elevados, exige gobiernos republicanos responsables y sistemas respetuosos de las leyes. No proyectos personalistas, no revoluciones indefinidas, no socialismos de miseria, no experimentos que destruyen riqueza, vulneran libertades y someten a las naciones mediante programas y controles estatales. La verdad es esa. Bolívar nunca habría defendido regímenes como el de Venezuela, como el de Chávez y el Maduro. Y tampoco habría avalado que en Colombia, usando su nombre, su inmenso poder, en marcha un modelo lleno de desastres económicos y sobre todo el debilitamiento de las instituciones y la división profunda del país. Por eso, al mirar su vida y su obra, la verdadera, no la manipulada, entenderemos la gravedad del presente. Cuando una nación olvida lo que el Libertador sembró, pierde su camino moral. Cuando desconoce sus advertencias sobre la ambición, la ignorancia, la anarquía y el despotismo, abre las puertas a falsos redentores. Cuando se abandona el discurso fácil y propuestas, sus fundamentos, sus ideologías importadas que nada tienen que ver con nuestra historia, nuevamente en aquellos que Bolívar temía más que cualquier ejército, era a la tiranía disfrazada de revolución. Por eso no alcanzó y no estamos hoy aquí. Por eso esta reflexión tiene algún sentido. Hoy, más que nunca, debemos
defenderlo, porque Bolívar nos dio una patria. Las dictaduras y los falsos revolucionarios pretenden arrebatándonos lo que Bolívar nos dio, que fue la libertad. Otros pretenden someterla al capricho de otros pocos. Bolívar soñó con una nación grande y unida. Otros la quieren fragmentada, pobre y dependiente. Frente a eso, la única respuesta digna es esta: conocer, estudiar y preservar la verdadera historia, la verdad republicana, la verdad moral y la verdad del libertador Simón Bolívar. Y en esa ciudad, en la sociedad bolivariana, con orgullo, con constancia y con espíritu patriótico, se verá defendiendo en cada conferencia y en cada estudio y en cada documento que divulgaremos, porque mientras haya quien recuerde la palabra, su pensamiento y su ejemplo, Bolívar seguirá vivo. Y mientras Bolívar siga vivo, la República seguirá teniendo esperanza. Muchas gracias, queridos amigos. Los invito a que hagan algún comentario. Doctor Santamaría, mil y mil gracias por recordarnos una idea para mí clave, y es aquella de que Bolívar es un ciudadano del mundo, no solamente por lo que fuera la manifestación de sus ideas, sino que también por sus ejecutorias. Con él no va aquello de que del dicho al hecho va mucho trecho, hay mucho trecho. Aquí tuvimos una persona que expresó sus ideas y las llevó a la práctica. Lamentablemente, como sucede en el momento actual, muchas veces nos olvidamos de eso y pretendemos confirmar nuestra actuación en atención a doctrinantes extranjeros que poco y nada significan para lo nuestro. Nos toca volver a estudiar a Bolívar, tener en cuenta de que él fue un ciudadano del mundo. Sus ideas no se quedaron en un ámbito territorial de Sudamérica. Sus ideas sirvieron de tea, de luz para la humanidad. Muchas gracias, doctor Santamaría, por recordarnos esa gran verdad. Muchas gracias. A ver, mi coronel, empiece. Y se ha medio trabado tu respuesta. A ver, entonces, Jaime, adelante. Gracias, señor presidente. ¿Me escuchan bien? Pregunto, por favor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de ese afortunadísimo compendio del doctor Miguel Santamaría sobre la figura de Bolívar y su legado, es bien poco lo que podemos agregar. Más bien suscribimos finalmente en su conjunto todas sus reflexiones. Ya lo diría en su momento don Miguel de Unamuno, que si Bolívar no hubiera existido, la humanidad hubiera quedado inconclusa, lo cual es particularmente significativo por venir precisamente de uno de los más grandes
exponentes del humanismo español. Hace unas horas, este nefasto personaje de Maduro se le ocurrió proponer que se restableciera la Gran Colombia, incluso que se fusionaran los dos ejércitos. Claro, en teoría, pues ese aspecto estaría completamente en la misma línea del Libertador, pero como bien sabemos, pues ahí sí, como dice el dicho popular, el paro no está para cucharas, en el sentido en que ni es la persona adecuada para esto, ni tampoco el receptor en cuanto al mandatario colombiano sería la persona adecuada, ni más faltaba, ya lo expresó el doctor Santamaría, ni tampoco es el momento. Confianza en Dios, cuando se logre precisamente el restablecimiento ahí sí de la normalidad constitucional en el hermano país de Venezuela, quizás se logre también con el nuevo gobierno, que en buena hora logremos elegir el próximo año en Colombia. Quizás se logre empezar porque Venezuela vuelva otra vez al contexto de la Comunidad Andina de Naciones, que por lo menos en lo económico intentaba preservar precisamente la Gran Colombia ideada por el Libertador. Y pensar definitivamente que debemos actuar no solamente en la restitución de lo que sería Colombia la Grande, sino también en la integración latinoamericana, de golpe algún tipo de figura de confederación, en fin, como ya se ha intentado incluso en el pasado. De manera que, pues, mis muy sentidas felicitaciones a nuestro ilustre y distinguido líder, que en gran medida lleva la figura y el legado del Libertador de una manera por demás significativa. Muchas gracias, doctor Santamaría. Gracias. Entonces, les quiero agradecer muy sinceramente hoy nuevamente su audiencia. En esta última conferencia de este año, que en realidad ha sido un esfuerzo muy grande en llegar a 250 conferencias. Eso ya es un texto muy, muy importante, sobre todo que ha habido muchísimas tesis y presentaciones maravillosas sobre el pensamiento y sobre la obra de nuestro Libertador. Vamos a tratar de convertirlo en unos libros o folletos, porque ya de todas maneras está en la televisión, y eso lo pueden conseguir cualquier número de las intervenciones. Pero de todas maneras tenemos que buscar una manera de que esto tenga un conjunto. Mucho les agradezco su presencia hoy y les agradezco inmensamente que hayan seguido viniendo para complementar este esfuerzo que estamos haciendo. Vamos a descansar unos días y volveremos el año entrante con nuevos artículos y propuestas. Doctor Santamaría. A ver. Sí. Por favor, una pregunta. Recuerdo que en la pasada charla con el doctor Cacua llegamos al punto de hacernos un interrogante de por qué se había suprimido la enseñanza de la historia patria en los pensus del Ministerio de Educación. Yo le tengo a usted una pregunta y es la siguiente: ¿por qué se suprimió la cátedra bolivariana? Si usted es tan amable y hace una memoria. Gracias.
Eso se suprimió hace mucho tiempo, cosa que de todas maneras servía para mantener el recuerdo del Libertador y sobre todo para divulgar sus enseñanzas. Hace muchos años, eh, en épocas donde tuvimos problemas diversos de la sociedad bolivariana, es que la sociedad bolivariana también aguanta muchos golpes. Entonces, en un determinado momento resolvieron cambiar, porque era más interesante acercarse a unos temas más modernos y tal y qué sé yo. Esto sucedió hace como unos 30 años. Y ahí borraron la cátedra bolivariana, que era absolutamente indispensable, no solamente a través de conferencias, sino en las enseñanzas de la primaria y de la secundaria. De Es un acuerdo. crimen que eso se ha quitado. Y sobre todo, más triste todavía saber quiénes fueron los que lo quitaron. De manera que eso estamos tratando de revivirlo, pero en estas circunstancias que estamos viviendo ahorita, se ve que es imposible cualquier cosa. Esperemos a ver si el año entrante, y si llega un gobierno distinto, si recibimos otra vez el patriotismo como un ejemplo y algo fundamental para la historia, pues tal vez podamos revivir la cátedra bolivariana nuevamente en los colegios y en las universidades. Yo estoy seguro, hay varias entidades que han logrado mantener una cátedra de historia, pero esto no es lo mismo que se tuviera como un contexto en todas las facultades y en todos los colegios, que estuvieran obligados a hacer la cátedra bolivariana. Eso era un fundamento para poder solidificar la idea de la patria y sobre todo para engrandecer el pensamiento del libertador. Y sobre todo para preservar dos cosas que son fundamentales: la democracia y la libertad. Ahora vemos que hay gente que sale a decir, porque hay miles de gentes haciendo exámenes permanentemente y sobre todo es una situación vergonzosa que en muchas de esas conferencias y reuniones vemos que hay pensamientos que no son los más apropiados para conservar la memoria de nuestros próceres y sobre todo para mantener la unidad del país alrededor de la democracia y de la libertad, que es lo que nosotros proponemos y defendemos. En esto tenemos que contar con la colaboración de ustedes. Ayúdennos en lo que puedan en este sentido, hablando con personas que tengan posibilidad de ayudar, porque esto es un punto que tiene que manejarlo el gobierno. Tiene que ser una voluntad del gobierno. Y en este momento no tenemos con quién hablar. Desgraciadamente, es absolutamente un silencio impenetrable. Y cuando se pronuncian, tenemos nosotros más bien que defendernos y tratar de morigerar el golpe. Tenemos la esperanza de que el año entrante esto se solucione. No será fácil, será muy difícil, pero estamos haciendo, desde nuestro punto de vista, todo el esfuerzo y toda la comprensión hasta donde se pueda llevar a cabo una consulta con todos nuestros amigos y que la sociedad bolivariana vuelva a tener poder. Tenemos 3.000 afiliados, de los cuales no nos contestan mucho más de la mitad. No sé por qué. Este es un problema muy delicado que hemos tenido, pero de todas maneras el año entonces estamos pensando hacer un recuento muy cuidadoso de los abonados y ver cómo está su dirección
para vincularlos a una etapa nueva en la que esperamos que todos ustedes nos sigan acompañando en la defensa y en la grandeza de nuestro Padre de la Patria. De todas maneras, repito mis agradecimientos. Les deseo unas muy felices Pascuas y un año nuevo decoroso. No nos hagamos ilusiones. Nos va a tocar duro, pero tendremos la voluntad de hacer las cosas por otro. Reciban un cordial abrazo y sobre todo la gratitud por la colaboración que me han prestado.